Muy bien, vamos a empezar con esta tercer clase de esta secuencia de videos de aprendizaje que a través de la cátedra de histología de la segunda parte del curso 2, de todo lo que es la parte dentaria, vamos a empezar a ver lo que es el proceso de la odontogénesis, o sea, la formación de las piezas dentarias, para poder entender un poco mejor cómo es que se desarrollan cada una de las partes. Es importante porque nos permite después poder tener un mejor entendimiento de todas las partes que conforman una pieza dentaria. Siempre antes de lograr o tratar de entender cómo está formada una estructura, es muy importante reconocer el origen de cómo es que comienzan a formarse cada una de ellas. Y como en esta parte de la materia específicamente vemos la parte embriológica, que es esta primer porción, es importante ir viendo cada una de las partes, que a veces es difícil de entender, sobre todo si te aparece una imagen como esta, en la cual ustedes lo primero que van a describir es un osito panda, que dista bastante de eso, pero bueno, esto que comienza hacia la sexta semana de vida intrauterina, en realidad estaríamos dentro del segundo mes de vida intrauterina. Para llegar a esto, pasan una serie de cosas, por lo menos dentro de la cavidad bucal, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Hay que tener en cuenta que los procesos de formación se dan de una forma paralela en muchos casos. Nosotros siempre estudiamos cada una de las partes como si apareciera una y después la otra, y en realidad son varias cuestiones de desarrollo que se dan a la vez. Entonces, para lograr entenderlo, creo que es importante entender el concepto de cómo es que se forma. Porque esta cavidad bucal que nosotros estamos viendo acá con estas dos piezas dentarias de arriba y abajo, para llegar a esto tuvo que pasar por una serie de desarrollos muy importantes en la cavidad bucal, que vale la pena ir mencionando de a poquito. Para que nosotros entendamos las diapositivas que van a ir viniendo, para que nosotros podamos entender esto, que no lo vamos a explicar ahora, para que nosotros podamos entender esto, que es lo que vamos a ir viendo después, nosotros necesitamos ver o entender que esto comenzó en un principio desde el desarrollo de las hojas germinativas, que ya lo estuvieron viendo en clases anteriores, que esto empezó desde la formación del ectodermo, el endodermo y la formación de arcos branquiales. Después ustedes vieron un poco lo que es el desarrollo del rostro, en el cual se metieron en parte de esto de la cavidad bucal, porque vieron que a partir de las primeras formaciones de arcos había una estructura que se daba a este nivel, precisamente entre el maxilar inferior y el maxilar superior, que es precisamente lo que iba a ser lo que es la membrana bucofaringea, que después se rompe y va a dar la formación del inicio o el principio de lo que es la cavidad bucal. Obviamente que todo este tipo de formaciones necesitan de una detención, necesitan de evaluarse en libros, de leer, que es la única forma que ustedes van a tener para aprender. Esto es simplemente un video explicativo de las imágenes que vamos a ir viendo. Hay muchos preparados, entonces creemos que es conveniente una buena explicación, sobre todo esta parte que es más virtual, que a ustedes después les va a quedar como un sonido de aprendizaje. Volviendo a la parte de embriología, nosotros vamos a ir viendo que a partir de esta cavidad bucal, que comienza en sus inicios, como habíamos visto también en la formación de la lengua, como vimos también en lo que es la parte de desarrollo de premaxila, o sea, lo que es el segmento intermaxilar, ustedes estuvieron viendo de forma mechada cómo es que de alguna forma se está desarrollando los procesos maxilares, tanto a través del cartílago de Meckel, el maxilar inferior, como los procesos palatinos en el maxilar superior, el desarrollo de las fosas nasales, el desarrollo de todo el macizo facial propiamente dicho, que fue tema pasado.
Lo que nos incumbe primordialmente ahora es el desarrollo tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y para poder ir entendiendo esto que nosotros vemos acá, que es un preparado histológico en el cual si lo largamos así de una, lo más probable es que les cueste mucho trabajo entenderlo. Entonces primero nos vamos a ubicar en qué zona de la cavidad bucal estamos hablando. Si volvemos a esto, que es lo más fácil de entender, nosotros nos podemos imaginar un tejido sin dientes acá, ¿no? Y vemos una cavidad bucal, que la cavidad bucal está revestida por epitelio. Toda la cavidad bucal está revestida por epitelio. Todo está revestido por epitelio. La cavidad bucal propiamente dicha tiene un epitelio característico, que después más adelante lo van a ir reteniendo, que es un epitelio estratificado. Dentro de los dos epitelios, o de los dos grupos, grandes grupos que ven, vienen los simples y los estratificados. En este caso, el epitelio de la cavidad bucal, como para que vayan teniendo una idea de qué tipo de epitelio estamos hablando, es un epitelio estratificado. Después determinamos qué zona puede llegar a ser queratinizada o no queratinizada. Por ahora no es de interés. Ustedes recuerden que es un epitelio y está revestido por epitelio. Tanto la lengua como todas las carrillos, paladar, todo es epitelio. Entonces, nosotros ahora vamos a ver algo que el cual esto que está acá, que son los dientitos, todavía no está formado. Entonces nos vamos a meter en el interior de cada uno de los maxilares. Por eso, cuando vemos esto ahora, vamos a tratar de entenderlo. Dijimos que todo el macizo, ¿por qué macizo? Porque todavía los tejidos no están totalmente formados. Esto significa que nosotros no podemos hablar todavía de maxilares, a pesar de que hay un proceso de formación y que de alguna u otra manera los procesos se están formando, pero en estas instancias no podemos imaginarnos al maxilar inferior como hueso ya formado, ni siquiera el maxilar superior y demás. En líneas generales se lo toma como mamelones, mamelones que son masas de tejido. Y esta diapositiva que nosotros estamos viendo acá es parte de eso. Entonces, si nosotros nos imaginamos esta diapositiva, nosotros podemos determinar de que esto es la parte superficial, ¿estamos bien? Y esta es la parte subyacente, o sea, lo que está por debajo de esta parte superficial. Si nosotros hablamos de superficie, volvemos a esto, toda la superficie de la cavidad bucal, ¿por qué estaba revestido? Por epitelio. Entonces, esta porción que nosotros estamos viendo acá, ahora logramos identificarla mejor, vamos a determinarlo como un epitelio. Acá también vemos un epitelio, y como ya vieron en otros preparados o tienen el conocimiento previo de la primera parte de la histología, saben que los epitelios siempre están apoyados en lo que ustedes conocen como un tejido conectivo, ¿no es cierto? En este caso son tejidos mesenquimáticos porque son embrionarios, entonces al ser embrionarios todavía no están diferenciados todos los tejidos. Se lo conoce como tejido mesenquimático, que el tejido conectivo también es un tejido como mesenquimático, pero este mesénquima que está por acá abajo es el que nutre el epitelio, este que ustedes están viendo acá. ¿Vamos bien? Es importante ir un chiquitito más atrás también para entenderlo, porque necesitamos saber el origen real, y el origen real lo conocemos siempre desde las hojas germinativas, las tres hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo deriva al epitelio, o al revés, el epitelio deriva del ectodermo, pero particularmente en esto que va a ser la lámina dentaria, posteriormente la lámina dentaria, hay unas células muy particulares en su proceso de formación, allá en sus orígenes, cuando se forman el tubo neural, que ya lo vieron en las clases pasadas, si recuerdan, se forma el surco, después a los laterales se formaban unos pliegues, que son los pliegues crestales, los pliegues neurales, perdón, y por debajo de esos pliegues hay unas masas de tejido mesenquimático que se diferencian a células que se denominan células de la cresta neural. Esas células de las crestas neurales derivan también del mesodermo que está por debajo del ectodermo. Por eso a estas células particularmente se las conoce como células ectomesenquimáticas, porque derivan del ectodermo, pero pertenecen también al mesodermo intraembrionario. Entonces, es importante porque ustedes lo van a volver a renombrar en varias ocasiones a las células ectomesenquimáticas, o posteriormente se las va a conocer también como células mesenquimáticas indiferenciadas. Es una misma familia de células embrionarias que en algún momento
Hablamos de esto porque las células madre y las células iniciales son las que determinan la diferenciación de todas las demás células. En este caso, las células cresta neural van a determinar la formación de una nueva estructura que en este caso se da sobre la superficie de ambos maxilares. Porque esto es epitelio, que está revistiendo a toda la cavidad bucal. Esto blanco que está acá, ¿qué es? Es aire, o sea, es cavidad. Entonces, esto es un corte que está hecho, y en este corte de un preparado natural, nosotros vemos un espacio abierto y un epitelio que reviste y un epitelio que reviste. Es como si nosotros estuviéramos viendo acá y se hace un corte donde vemos un epitelio que reviste acá, un epitelio que reviste acá y hay aire en el medio. Esto trato de explicarlo de esta forma para que se entienda mejor. Pero volviendo al tema, hay una formación en la cual por algún motivo algunas células comienzan a multiplicarse dentro de lo que es el epitelio de la cavidad bucal. Se multiplican y forman un engrosamiento particular en el espesor del epitelio. Acá no se ve porque es un corte tangencial, pero si nosotros nos imagináramos que esta zona del epitelio, en una zona del epitelio se engrosa el epitelio, se multiplican las células y se engrosa. Pero esto visto de otra forma, ese engrosamiento, siempre volvemos a esta porque me parece que es lo más claro para entenderlo, se va a formar un engrosamiento en forma de herradura para el maxilar superior y se va a formar un engrosamiento en forma de herradura para el maxilar inferior. O sea que nosotros podemos determinar que este engrosamiento no es que se da en toda la boca, ¿sí? Particularmente, si nos imaginamos la zona del reborde, que va a ser el reborde óseo, en esa zona, nos imaginamos, recuerden que es mamelones todavía, pero en una zona forma como una herradura de un tejido macizo. ¿De dónde sale ese tejido macizo? De las células del epitelio que reviste la cavidad bucal. Particularmente, se forma un cordón macizo con forma de herradura, que en realidad, si hilamos un poquitito más fino, sin meternos demasiado en detalles que va a hacer que se estire mucho esto, en realidad no es una herradura completa. Originariamente se forman hemiarcadas, o sea, se forma un hemilistón y un hemilistón, de ambos lados. O sea que son 4 cuadrantes de listones que se unen en la línea media. Lo que pasa es que en algunas literaturas no está bien claro, pero sí se forman de esa forma. Y es muy característico porque una característica clínica, por ejemplo, para determinarlo, es la formación del frenillo, ¿sí? Este frenillo, que se llama frenillo tectolabial, es una unión de un epitelio muy engrosado que se da por la formación del labio superior y la formación de la papila palatina que tenemos por detrás. Se forma un engrosamiento tan poderoso que, si embrionariamente persiste, deja un diastema importante entre los dos centrales. Ahí entienden el por qué a veces en algunas personas tiene un diastema muy importante entre los dos centrales. Es precisamente porque dominó ese frenillo por encima de la formación dentaria, fue muy persistente. Tal es así que se utiliza en medios ortodoncicos. La estimulación del frenillo anterior produce la estimulación de la premaxila, que es esta zona de acá, y nosotros podemos adelantar un maxilar gracias a la tensión, a la tracción de este frenillo. Se denomina frenillo de Latham. No es parte nuestra, pero para que ustedes entiendan que esto se lo puede llevar a la clínica tranquilamente, esto es de todos los días, es cuestión de entenderlo. Volviendo, para no explayarnos demasiado, porque si no me dicen que hablo mucho, volvemos a estos preparados, y entonces nosotros vamos a ver acá que a partir de un engrosamiento que veíamos acá, lo vemos en un corte transversal, nos imaginamos que el engrosamiento es esta zona que nosotros vamos a ver acá, ¿correcto? Nos imaginamos que esto circunda en todo digamos, el maxilar inferior, vamos a suponer que esto sea maxilar inferior, circunda en forma de herradura todo el maxilar inferior y forma este rodete. Este rodete se lo va a denominar listón dentario, o lámina dentaria, como quieran llamarla, depende de las literaturas. Este listón particularmente, en su inicio, allá por la semana, el día 40 más o menos, en algunas literaturas más, un poco menos, se forman dos proliferaciones diferentes a través de este listón, ¿no es cierto?
Y particularmente es importante entenderlo porque te muestra cómo es que después está formada la boca. Porque nosotros si volvemos a la misma diapositiva, nosotros vemos que el labio está separado del maxilar. ¿Vamos bien? Y la lengua también está separada del maxilar. Y los dientes que se están formando están dentro del maxilar. Y esto antes era un mamelón. Y ahora se está diferenciando todo. Entonces cuando nosotros volvemos a esta diapositiva, vamos a ver que fíjense lo que dice acá. Una dice lámina dentaria y otra dice lámina vestibular. ¿Por qué una lámina dentaria y una lámina vestibular? Porque en realidad a través de este engrosamiento hay dos poblaciones celulares que migran en diferentes direcciones. Una de ellas migra hacia el vestíbulo es la porción externa del maxilar, y otra mira hacia el lingual. ¿Vamos bien? Vamos primero a la porción vestibular, que esto es un tema muy interesante, no vamos a explayarlo demasiado, por ahí en algún momento que nos veamos, vamos a hablarlo mejor a esto. Pero la formación de este conglomerado vestibular y que forma la lámina vestibular hace que esto migre en dirección caudal, se mete dentro del mesénquima. ¿Por qué mesénquima? Porque esto era epitelio y abajo que había mesénquima, tejido mesenquimático. Entonces invade el mesénquima. Estas células que están acá, negritas que vemos acá, invaden el mesénquima, van migrando y forman un engrosamiento en sentido vestibular. Algo muy característico que pasa en estas semanas es que las células que estaban acá adentro se empiezan a separar de alguna forma, se separan. Entra líquido, se separan. Se produce una lisis celular en el medio de esta conglomeración celular y forma un tapiz de un lado y un tapiz celular del otro. Entonces es como que el tejido se abre, como si nos imagináramos esta zona que nosotros estamos viendo acá. ¿Se entiende? Antes esto estaba todo junto y ahora se forma un tapiz de epitelio de este lado, un tapiz de epitelio de este lado. Y en el medio quedó un hueco. Este hueco que nosotros estamos viendo que se va a formar en este sector de acá, a esto se lo denomina vestíbulo o fondo de surco vestibular. ¿Y cómo es que se desarrolla? Por una migración de esta lámina que nosotros vemos acá, que se denomina lámina vestibular. ¿Y pero para qué necesito saber yo que se forma la lámina vestibular? Y porque cuando esto se separa el tejido, te queda conformado el labio. Ahí es cuando el labio particularmente se separa del maxilar. ¿Estamos bien? Tal es así que estas son las dos láminas que se hablan siempre. Pero hay una tercera lámina que migra y desaparece luego, que es la lámina lingual. Hace lo mismo que esto, con la diferencia que separa el maxilar, vamos a suponer siempre que esto fuese el maxilar inferior, esto lo separa para dar a la separación de lo que es el fondo de la boca, y separa la lengua. O sea que también hay una lámina lingual, que se habla en pocas literaturas. Particularmente teniendo en cuenta la lámina lingual, teniendo en cuenta, lo que a nosotros nos interesa es esta parte que está acá, que es la lámina dentaria. ¿Estamos bien? Para una forma de estudio nosotros vamos a separar cómo es que se desarrolla una pieza dentaria. Por eso es que en la siguiente diapositiva ustedes ven, esto lo tienen en la aplicación, estos son los PowerPoint que nosotros damos, o sea que todos tienen el mismo material que tienen los docentes, es una herramienta valiosa que ustedes tienen ahora. Y volviendo a esto que estamos viendo, acá vemos que hay un patrón coronario y un patrón radicular. ¿Y por qué? Y porque las piezas dentarias, volvemos a lo mismo, esta pieza dentaria está formada por un patrón coronario, que es la corona que ustedes están viendo, pero adentro hay una raíz que se está formando. ¿Estamos bien? Entonces por eso que nosotros hablamos de un patrón coronario y un patrón radicular. El patrón radicular es la última parte que nosotros vamos a ver, nos interesa esta porción que nosotros estamos viendo ahora. Y si nosotros lo vemos que está dividido en diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de brote o yema, acá dice gema, hay que corregirlo, pero es brote o yema, después le sigue la de casquete, le sigue la de campana y le sigue el periodo folicular dentario o aposicional, que figura en algunas literaturas, y a la vez el periodo casquete lo dividimos en dos y el periodo campana lo dividimos en dos. Vamos a ir desarrollando cada una, así que no se preocupen. Pero es importante que entiendan la secuencia de qué es lo que va formándose. Si volvemos a la misma, recuerden que esta formación que nosotros estamos viendo acá, a través de la lámina dentaria, que es esta zona que estamos viendo acá, va a comenzar el primer periodo de formación, que es este periodo que nosotros vamos a ver acá, que es el periodo de brote o yema. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar de forma inicial
es la formación del patrón coronario, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Si pasamos a la primera diapositiva que nosotros vemos del estadio de brote o yema, ¿de dónde va a derivar el estadio de brote? Del epitelio de la cavidad bucal, pero específicamente ¿de dónde? Y del listón dentario. Pero específicamente ¿de dónde del listón dentario? Claro, no es que sale porque sí en cualquier lugar. En realidad, los brotes, una cuestión genética y hereditaria en muchas ocasiones, como ustedes ya tienen un previo conocimiento, saben que las piezas dentarias temporarias son 20. Esto significa que tenemos 10 piezas dentarias para el maxilar superior y 10 piezas dentarias para el maxilar inferior. Y a la vez las piezas dentarias permanentes, son un montón. Pero nos incumbe ahora la primera parte, que es la temporaria. Entonces sabemos que tenemos una arcada superior con 10 brotes, una arcada inferior con 10 brotes. No sé si esto es inferior o superior, pero vale la pena explicarlo acá para que se entienda. Entonces, los engrosamientos que ustedes están empezando a ver son 10 para el maxilar superior y 10 para el maxilar inferior. Si vemos en este preparado, que está en un corte transversal, o sea, se ve de frente, nosotros vamos a ver toda esta zona que nosotros estamos viendo acá, que es aire, es la zona del vestíbulo. Acá ya se formó la lámina vestibular, ya se rompió el tejido y separó lo que es la parte del labio, que es esta parte de acá, con lo que es la parte maxilar, que es esta parte de acá. ¿Vamos bien? Si la vemos por acá adentro, está la lámina lingual, que separa la lengua, que ya lo hablamos, y este es el listón dentario. ¿Estamos bien? Este listón dentario, si lo vamos a ver en mayor aumento, vamos a ver que lo primero que hace el listón dentario en 10 posiciones diferentes del maxilar superior y el maxilar inferior, forma 10 conglomeraciones celulares. ¿Qué son las conglomeraciones celulares? Los acúmulos de células. Precisamente en 10 espacios diferentes, en todo el listón dentario con forma de herradura, se forman, así como se había formado el listón dentario, hay 10 puntos particulares que las células se conglomeran y forman un brote. Forman como un grano. Esa formación que se da, ese abultamiento que se da en 10 porciones en el maxilar superior y 10 porciones en el maxilar inferior. ¿Estamos bien? Entonces, ese es el proceso inicial de la formación de una pieza dentaria. El listón dentario es una formación epitelial, pero el primer indicio de la formación de una pieza dentaria es el estadio de brote. ¿Por qué es importante resaltarlo? Porque hay piezas dentarias que no se forman. Hay agenesias de piezas dentarias. Las agenesias son los faltantes. Y el faltante aparece porque está el listón dentario, pero no está el brote. O sea, el brote no se formó. Una cuestión genética, evolutiva, hay varios para hablar de esto, pero no importa ahora. Pero sí entendemos que el brote es el primer indicio. Esto significa que si aparece el brote, secuencialmente eso va a evolucionar en una pieza dentaria. Y es el primer indicio de formación, el estadio de brote, que si lo vemos en una imagen más amplia, vemos lo mismo que estábamos hablando, el epitelio de brote, células cilíndricas periféricas, poligonales internas, muy empaquetadas, derivan del ectomesénquima, condensación subyacente al brote epitelial. Perdón, el ectomesénquima es lo que subyace, o sea, lo que está por debajo. Si nosotros hablamos de que esta porción es la porción del brote, ¿sí?, de todo lo que es el listón dentario, nosotros vamos a ver que por debajo está el mesénquima, el ectomesénquima o tejido mesenquimático. Primer indicio de la formación de una pieza dentaria. Ahora bien, esta imagen particularmente, que está marcado como periodo de brote, en realidad está un poco más avanzado, porque a través de este periodo de brote hay determinadas células que migran en diferentes direcciones. Por algún motivo, las células comienzan a multiplicarse y tienen dirección caudal, pero unas tienen una dirección más externa y las otras tienen una dirección más interna. Entonces eso hace que, si lo vemos en esta imagen, acá está un poco más avanzado, pero para que se entienda, antes había un brote nada más acá, del epitelio, que es lo que ustedes están viendo acá, y este brote que están viendo acá hace que algunas células migren hacia un lugar y otras células migran
hacia otro lugar. ¿Se entiende? Este periodo que sale de un periodo de brote se denomina periodo de casquete. Este periodo de casquete se denomina periodo de casquete porque tiene una forma de casco. Entonces, por eso que se le llama periodo casquete. Este periodo casquete hace que comience a diferenciarse determinadas estructuras celulares. Antes era un conglomerado celular que no se identificaba nada, empieza a ingresar líquido en el interior, las células empiezan a migrar y forman un polo y un polo. ¿Vamos bien? Cada uno de estos polos siempre va a ir queriendo encerrar o apoyarse sobre un tejido subyacente que, como ya sabemos, es un tejido mesenquimático. ¿Vamos bien? Entonces, mesenquimático o ectomesenquimático, ¿correcto? En realidad el ectomesénquima está rodeando en todo el sector, pero en esta zona particularmente se empieza a condensar, porque esto migra para este lado, esto migra para entonces es como que empiezan a atrapar a todas las células que están por debajo. ¿Vamos bien? Si nosotros vamos un poco más en detalle al dibujo, vamos a ver que tenemos una formación celular de forma cóncava y una formación celular de forma convexa, ¿sí? Por una cuestión de estudio, se le describe a esta como epitelio dentario externo y a esta porción como epitelio dentario interno. ¿Vamos bien? Si nosotros observamos la célula así a simple vista, vemos que estas células son más altas que estas células. Y precisamente es así. Las células del epitelio dentario externo son células cúbicas y las células del epitelio dentario interno son células cilíndricas. Y de esa forma se ve. Ahora, entre cada uno de estos dos epitelios, este y este, también hay una porción celular que las células se interdigitan, son células un poco más estrelladas, que tienen mucho contenido líquido, no están tan empaquetadas, no forman una empalizada como un epitelio, están más separadas por líquido, y se lo denomina retículo estrellado. El retículo estrellado se lo llama retículo estrellado porque forma un retículo, como una red, y estrellado porque las células tienen formas estrelladas. Después las vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Vemos que hay ya una formación de algo, acá se define algo. Precisamente el retículo estrellado con el epitelio interno y el epitelio interno externo forman una estructura denominada órgano del esmalte. Obviamente el órgano del esmalte, por una simple deducción, sin conocer demasiado todavía, ustedes van a imaginarse que lo que va a formar es el esmalte, que en realidad muy adelantado, porque no forma esmalte, forma matriz. Las células secretan una matriz que después se calcifica y se transforma en esmalte. O sea, el esmalte es un proceso biológico y fisiológico de formación, ¿correcto? Pero más adelante lo van a entender mejor. Por ahora, sabemos que el órgano del esmalte lo que va a formar, una de las funciones que va a tener es la formación del esmalte. Tiene un montón de funciones, pero vamos a ir de a poco. Entonces, nosotros sabemos que esto es el órgano del esmalte. Ahora bien, esta porción particularmente, cabe aclarar, de que se confunde mucho con lo que es el germen dentario. O sea, ustedes están viendo esto acá y usted dice, esto es el germen. No, esto no es el germen. Este es el órgano del esmalte. El germen es la formación de todas las estructuras de una pieza dentaria. Eso significa que nosotros vamos a encontrar el órgano del esmalte, el mesénquima que está por debajo y una estructura que rodea al órgano del esmalte y el mesénquima como si fuese la placenta en el bebé. Esto se llama saco dentario, ¿sí? Entonces, el saco más la papila más el órgano del esmalte forman el germen dentario. ¿Vamos bien? Entonces, una cosa es el germen dentario, otra cosa es el órgano del esmalte. Y ahora vamos a ir viendo cómo es que se desarrolla el órgano del esmalte, porque la odontogénesis se explica sobre lo que es la formación del órgano del esmalte. ¿Estamos bien? Hay un montón de cosas, obviamente, que pasan en la odontogénesis, pero el órgano del esmalte es lo que primero vamos a ir viendo, ¿correcto? Por eso en esta porción de la diapositiva encuentran el origen que es ectodérmico. ¿Por qué es ectodérmico el origen del órgano del esmalte? Porque el órgano del esmalte, ¿de dónde deriva? Deriva del epitelio de la cavidad bucal. ¿Y el epitelio de dónde deriva? Del ectodermo. ¿Estamos bien? Entonces, por eso el origen del órgano del esmalte tiene un origen ectodérmico. ¿Vamos bien?
Si vamos a la formación, esto ya lo hablamos, epitelio externo, externo, interno y retículo estrellado. La papila dentaria, otro nuevo nombre que estamos conociendo, que no lo habíamos nombrado, estamos hablando de células subyacentes, ectomesenquimáticas, que cuando empieza a conglomerarse y agruparse a estas células por el estímulo que le está dando este casquete, como que lo encierra al casquete, a esta conglomeración celular, a esto se lo denomina papila dentaria. ¿Vamos bien? La papila dentaria futuro va a ser lo que ustedes ya conocen como pulpa dentaria. Pero ahora, como es un tejido embrionario, lo denominamos papila dentaria. ¿Correcto? Entonces, y rodeando la estructura, como vemos acá, el saco dentario, que tiene un origen ectomesenquimático, igual que todas las células que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Derivan de la cresta neural y demás, que ya lo habíamos visto, por eso es el origen. ¿Vamos bien? Vamos a avanzar un poquitito, y este cuadro sinóptico resume todo lo que estuvimos hablando recién. Cómo está formado el órgano de esmalte, la papila y el saco dentario. Entonces avanzamos un poquitito más para que esto no sea demasiado tedioso. Vemos un preparado. En el preparado lo que ustedes están viendo es lo mismo que están viendo acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? A mayor aumento esta zona, lo ven así. Entonces podemos determinar que esta forma que tiene forma de ¿qué? De casco. Entonces, ¿en qué periodo estamos acá? Periodo de casquete. El periodo de casquete, ¿cómo estaba formado? El órgano del esmalte, que es esto que vemos acá. El epitelio dentario interno, células cilíndricas, en algunas literaturas figuran cúbicas altas, son cilíndricas. Y el epitelio dentario externo, que es todo lo que vamos a ir viendo todo por acá afuera, que son células más cúbicas. Por debajo, la condensación de tejido, células mesenquimáticas, ya saben que se llama papila dentaria, y rodeando a toda la estructura, que acá no se ve claramente, va a estar el saco dentario. Por eso lo marcan acá. ¿Vamos bien? Correcto. Esto es un periodo evolutivo. Esto significa que cada vez que nosotros vamos avanzando en días, esto va cambiando. Inevitablemente va cambiando, va evolucionando. ¿Qué es lo que evoluciona? Los polos, estos que habían crecido, siguen migrando en dirección caudal, siguen migrando en dirección caudal, y va a dar a la formación de esto que están viendo acá. Fíjense cómo cambia con respecto a esto. ¿Lo ven? Si vemos esto, es una cosa, si vemos esto, es otra. Así a simple vista parece complejo, pero lo que pasó acá es que del casquete que nosotros teníamos acá, las células migraron en dirección caudal, lo que estábamos hablando, y ya esto, en vez de parecerse a un casquete, ya está más elongado, entonces parece una campana. Tiene forma de campana, por eso que se le llama el periodo como periodo de campana. ¿Qué es lo que pasa en este periodo de campana? Bueno, vemos que hay estructuras similares a lo que estábamos viendo, o sea que el epitelio dentario interno lo vamos a ver por acá, el epitelio dentario externo lo vamos a ver por acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a ver la papila, que la tenemos por acá, que es células mesenquimáticas indiferenciadas, y vemos lo que es el saco dentario, que acá se ve mucho mejor. ¿Ven? Que como se ve todo esto, este globo que encierra toda esta estructura, es el germen dentario. El germen, y lo que es la lámina lateral, que se la denomina, que es el listón dentario, es el pedículo de fijación, que une al epitelio de la cavidad bucal, que es todo esto que estamos viendo acá arriba, con el órgano del esmalte. ¿Estamos bien hasta acá? Correcto. Entonces, aparecen, a medida que va evolucionando, en esto que es el estrato intermedio, aparecen dos estructuras que se dan, no se conoce bien la funcionalidad, pero se ve como un acúmulo celular. Fíjense que acá se ve como más condensado y acá se ve esta línea como que parte el órgano del esmalte, ¿sí? A esta porción de conglomeración celular se le denomina nudo del esmalte, y a esta porción que se le ve acá arriba se le denomina cuerda del esmalte, que después desaparece todo. Una deriva del epitelio dentario externo y otra deriva del epitelio dentario interno. Se desconoce la funcionalidad, esto después, cuando evoluciona, desaparece. ¿Estamos bien? Eso es lo que tenemos para decir de lo que es el arranque del periodo casquete, que se lo denomina casquete inicial, casquete inicial.
Cuando nosotros vamos avanzando, lo que es la parte de la evolución de este casquete, nosotros vamos a ver que ya empieza a tomar otra forma. Las células del epitelio interior externo y las células del epitelio interno siguen migrando, y ya esto que antes era una forma casquete ya está un poco más elongada y se parece más a una campana. Por eso se llama periodo de campana. Este periodo de campana, particularmente, lo que va a aparecer como novedad es que entre el retículo estrellado, que nosotros veíamos por acá, y el epitelio interior interno, que es el que nosotros estamos viendo por acá, aparece una nueva estructura celular, como células planas, células aplanadas, que se denomina estrato intermedio. El estrato intermedio va a funcionar, después más adelante lo vamos a ir viendo, como zona de recambio celular. Va a haber una cuestión de formación celulares después, de muchos cambios celulares, y que la formación del estrato intermedio, esa es una de las funciones que se cree que presenta el estrato intermedio, que le deja como un espacio para el recambio celular y demás. Ya después, más adelante, lo vamos a ver un poquitito. Pero seguimos viendo lo que es la lámina lateral, el pedículo de fijación, y acá fíjense que aparece el esbozo de una estructura nueva que por ahora no se venía muy bien marcada, aunque en esta imagen que vemos acá se la veía un poquitito ahí media perdida, que yo no la quise nombrar. Y acá, cuando la vemos, fíjense que aparece esto. ¿Qué es esto que nosotros estamos viendo acá, que viene y deriva también de la lámina? Precisamente es el esbozo o el inicio de formación de la pieza dentaria permanente. O sea que esto va a ser el germen de la pieza dentaria permanente. ¿Vamos bien? Es el brote de la pieza dentaria permanente. Porque esta pieza dentaria que está en sus inicios es un diente temporario, el diente de leche, que ustedes conocen. Cuando se empieza a formar y esto evoluciona y comienza con su desarrollo, paralelamente a este desarrollo, muy por detrás, corriendo de atrás, empieza el periodo de brote o yema o demás de la pieza dentaria temporaria. Esto significa que cuando esto evolucionó y seguramente esto erupciona, esta pieza dentaria va a estar en un periodo de campana avanzado, un periodo de campana inicial, lo que sea. ¿Estamos bien? Siempre se forma la pieza dentaria temporaria y la pieza dentaria permanente. A veces lo que pasa, como hablamos hace un ratito, es que se forma la pieza dentaria temporaria y el esbozo del permanente no está. Se produce una genesia o la falta de la pieza dentaria permanente. Entonces avanzamos con este periodo y vemos que en el periodo inicial de esta campana vamos a ver que se forma el estrato intermedio, como hablamos recién. Vemos que se ve claramente el brote o yema de la pieza dentaria permanente. Si nosotros avanzamos y evaluamos el proceso de formación, vamos a ver que en este periodo de campana, que acá vemos un esquema que repite lo mismo que nosotros estábamos viendo acá. Esto que vemos acá es esto mismo que estamos viendo acá, realizado con un dibujo. Y cuando entramos en los periodos de campana, una de las sinonimias que se las encuentran en las literaturas se lo conoce como un periodo morfogénico. ¿Por qué morfogénico? Porque genéticamente adquiere la forma, o sea, de ahí deriva la palabra. La morfogenia es la forma que adquiere genéticamente, o sea, de alguna manera genética, esa formación es de esa forma por algo. Y aunque parezca absurdo, determina qué pieza dentaria va a formar. Y te deja ver qué tipo de pieza dentaria va a ser la que va a formar. De esta misma forma, nosotros podemos imaginarnos que esta pieza dentaria que nosotros vamos a ver en su formación acá, si esto va a ser lo que va a ser la cúspide de una pieza dentaria, nosotros nos podemos imaginar que va a ser una pieza dentaria con una sola cúspide. Entonces, con el poco conocimiento que puedan llegar a tener,
nosotros nos imaginamos que esto va a ser una pieza dentaria uniradicular. Si avanzamos un poquitito más adelante, le voy a mostrar una para que se entienda lo que yo quiero explicar ahora. Fíjense esto. Esta pieza dentaria nosotros no podemos determinar que es una pieza dentaria uniradicular. ¿Por qué? Y porque fíjense la forma que tiene. Este periodo de campana avanzado o periodo morfogenético marca de que esta pieza dentaria tiene otra forma diferente a esta pieza dentaria que es la que estábamos viendo ahora. ¿Estamos bien? Por eso se denomina periodo morfogénico. Y esto mismo que se marca acá es precisamente el mismo periodo. Donde nosotros vemos el epitelio dentario interno, el epitelio dentario externo, el brote, y esto a mayor aumento podemos ver las células de la papila, el epitelio dentario interno, el estrato intermedio que lo estamos viendo por acá y el retículo estrellado que estamos viendo por acá. Fíjense que nosotros vamos a ir viendo acá algo que dice ameloblastos jóvenes, pero ya vamos a ir viendo cuál es la funcionalidad. ¿Vamos bien? Si avanzamos un poquitito, vemos que esto es un preparado de esto. Si ubicamos esta zona de acá y la aumentamos, vemos esto que estamos viendo acá, que es la zona de aumento, donde simplemente en un preparado se muestra lo mismo que estábamos viendo en la imagen. Todo esto que está por fuera, rodeando lo que es el órgano del esmalte, es el saco. Las células que están por debajo del saco, inmediatamente acá en la zona cuspidia, van a ser las células del epitelio dentario externo. El retículo estrellado, fíjense que se lo ve bien reticulado acá en esta imagen, se ve claramente. Las células altas de todo el epitelio dentario interno, fíjense la formación celular bien elongada. Y estas células planas que están por arriba, 2-3 capas de células nada más, que es lo que es el estrato intermedio. Y por último, rodeando toda esta estructura, lo que va a ser la papila dentaria. Esto es todo el proceso de formación. Estamos en un periodo campana. El periodo campana dijimos que se diferenciaban en inicial y avanzado. El inicial es la primera formación. El periodo campana, acá tenemos otra secuencia, se ve con mayor aumento, este preparado está muy lindo, es muy entendible, fíjense claramente cómo se ven las diferencias celulares, el retículo estrellado, fíjense por aquí, el estrato intermedio, bien claro las células, fíjense 1, 2, 3 capas, nada más. Las células del epitelio dentario interno, que acá ya las empiezan a ver, fíjense, como ameloblastos jóvenes. El ameloblasto ya es una célula nueva que ustedes están reconociendo ahora. Ahora en un cachito vamos a explicar un poquitito qué es el ameloblasto. Prefiero no hablarlo ahora para que no se confundan. Pero sí es cierto de que antes esto ustedes lo conocían como epitelio dentario interno. Pero a medida que vamos avanzando y que la célula empieza a cambiar y demás, vemos que a esas células también se las denominan ameloblastos jóvenes, otros los denominan preameloblastos. ¿Y por qué? Porque va cambiando la evolución de la célula. Cuando vean, creo que el otro tema, lo que es la amelogénesis, esto lo van a volver a renombrar, por eso no voy a detenerme en la explicación detallada, porque es tema de otra clase, pero es un proceso evolutivo por donde pasa la célula, desde que se forma y en este caso hasta que muere. Se lo denomina amelogénesis. Pero por eso acá ustedes lo ven como ameloblasto joven, que no es más que lo que era el epitelio dentario interno. Por debajo del epitelio dentario interno vemos lo que es la membrana basal, porque esto es un epitelio, y acá lo que va a ser las células de la papila dentaria. Eso es lo que están viendo a mayor aumento acá, ¿correcto? Esto es el cuadro sinóptico de todo lo que estuvimos explicando recién. Lo retienen, lo leen para mayor entendimiento, pero creo que con lo que explicamos es suficiente. Si nosotros avanzamos, ya vamos a ver que entramos en lo que es un periodo campana avanzado. El periodo de campana avanzado es... nosotros tratamos de describirlo de diferentes formas porque las literaturas lo toman de diferentes formas y a veces el alumnado, al criterio nuestro, suele confundirse a veces. Los periodos de campana avanzado o el periodo aposicional, que es el que viene después, hay una corta diferencia en la forma evolutiva, en cómo evoluciona. Es tan rápido
que es muy difícil determinar cuál es uno y cuál es el otro. Nosotros, a manera de entendimiento, siempre tratamos de marcar 4 o 5 puntos que a nuestro criterio determina lo que estaríamos en un avance del periodo o la última porción del desarrollo coronario, que estaríamos dentro de lo que es un periodo de campana avanzado o folicular, como quieran llamarlo. El periodo de campana avanzado particularmente vamos a ver determinadas características. Inicialmente, acá en este preparado, fíjense que ustedes lo que van a ver acá es un germen con ya un proceso coronario que tiene forma real. Entonces nosotros ya podemos determinar que esto tiene una cúspide, y una sola cúspide. Por lo menos no lo vemos en otro sentido. Entonces, esta va a ser una pieza dentaria, supongamos, unirradicular, inmersa en un tejido. Después, más adelante, esto es un preparado muy lindo que tendría que estar sobre el final, pero después lo vamos a repetir, porque muestra todo. Esto es el fondo de surco que nosotros estamos viendo acá. Fíjense que esto es todo el epitelio de la cavidad bucal, como se ve claramente, lo sigue así acá, y acá entraría todo lo que es la parte del pedículo de fijación. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Si nos podríamos imaginar que esto es el maxilar inferior, no lo sé. Por ahora no lo sé, tendríamos que verlo después, pero acá andaría la lámina lingual. Todo este proceso de formación, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, son las trabéculas óseas. Fíjense que se van formando diferentes porciones de hueso, que después van a ir uniéndose y demás. Y todo lo que es la parte de afuera, que es toda esta parte que ustedes están viendo acá, es toda la parte muscular del labio. Esto está separado acá por el labio, ¿lo ven? ¿Sí? Estos son segmentos de músculo estriado o esquelético, ¿vamos bien? Y este es el epitelio de la cavidad bucal, la zona del vestíbulo, la piel. Más o menos creo que se logra entender. Y esto está inmerso dentro del hueso. Por todo abajo, antes todo esto era un mamelón de tejido, y ahora se van diferenciando diferentes estructuras. Pero característicamente, si nosotros vamos a ir viendo, fíjense lo que dice acá: órgano del esmalte, ameloblasto joven, palabra que ahora lo vamos a ver, retículo estrellado, estrato intermedio, epitelio interior externo invadido por capilares, ahora lo vamos a aclarar. Dentro de lo que es la papila dentaria, que es esta zona que estamos viendo acá, vemos que hay una serie de cambios, odontoblastos, predentina y dentina, y dentro de lo que es el saco dentario, capa vascular y capas fibrosas. Ahora yo les voy a explicar bien, porque esto lo tienen que evaluar dentro de un contexto. Para entender estas palabras, primariamente tienen que entender cómo es que se están formando cada una de las estructuras, y cada una de las estructuras están nombradas, en este caso, por células específicas. Entonces, nosotros vamos a hablar que se va a formar esmalte. ¿Quién va a formar el esmalte? El ameloblasto, una célula. Nosotros vamos a hablar que se va a formar dentina, otra estructura que ustedes recién están aprendiendo. Otra de las estructuras del tejido, de las partes de los tejidos duros del diente, ¿no? La dentina, ¿quién la va a formar? El odontoblasto, otra célula que recién están conociendo. Entonces, la dentina y el esmalte son dos estructuras nuevas para ustedes, que pueden conocerla previamente o no. Y esas estructuras las forman células que ya están especializadas. Pero para que esas células estén especializadas, pasan por una serie de cambios. No es que la célula sola aparece como ameloblasto, no. El ameloblasto evoluciona de una célula inmadura hasta lo que va a ser, en el caso del ameloblasto secretor, así como el odontoblasto aparece de una célula inmadura hasta que se transforma en un odontoblasto secretor. ¿Vamos bien? Entonces, para entender esto, tienen que entender el proceso de formación de la dentina, y para entender el ameloblasto tienen que aprender el proceso de formación del ameloblasto. Lamentablemente, la amelogénesis y la dentinogénesis es tema de otra clase. Entonces, cuando vean la amelogénesis y la dentinogénesis, se va a volver a hablar de esto, porque ahí van a entender mucho mejor por qué hubo todos estos cambios. Pero esto tiene que ver con el periodo de campana avanzado, y eso es lo que quiero explicar. Si nosotros vamos a esta imagen, que estamos por acá, fíjense que si nosotros hablamos de un periodo de campana avanzado, nosotros vamos a dar 4 características primordiales que se han
en los periodos de campana avanzados. Una de ellas es el corte del pedículo de fijación, o pedículo lateral, o lámina lateral, como ustedes quieran nombrarlo. Esto significa que, si ustedes ven esta imagen, fíjense, acá el pedículo de fijación no está. ¿Lo ven en algún lado? No lo veo en ningún lado yo. Por ahí, por una de estas manchas que se ven por acá, qué sé yo, podemos imaginarnos que por ahí el pedículo de fijación estaba por acá. Fíjense cómo se ve un color más rosado, pero no está. Pierde la comunicación con el epitelio bucal. Si esto es el epitelio bucal que tenemos acá, el germen dentario, o como quieran llamar, el órgano del esmalte, pierde la comunicación con el epitelio de la cavidad bucal. Eso significa que este pedículo que estamos viendo acá desaparece. Para que esté en un periodo avanzado casi folicular, desaparece. ¿Está? Primer característica que determina que está en un periodo de campana avanzado. La segunda característica, que no es menor, es la formación de esto que ustedes van a ver acá, ¿sí? Entre la unión de lo que es el epitelio dentario interno y lo que es el epitelio dentario externo, se forma que esto ya venía en el proceso inicial, en realidad, de campana, que lo vamos a subir por acá, así lo ven, fíjense, asa cervical. Esta zona que estamos viendo de la unión del epitelio dentario externo con el epitelio dentario interno se la denomina asa cervical. Cuando esto avanza en su proceso de formación y vemos esto que estamos viendo acá, vamos viendo que esta epitelio que tenemos acá junto con este epitelio se empiezan a pegar uno con otro y el retículo estrellado y el estrato intermedio desaparecen. Y lo vamos a ver algo así, creo que estaba por acá abajo, acá estamos. Yo me avanzo un poco, pero para que se entienda, fíjense cómo se ve en esta imagen, ¿lo ven? El epitelio dentario interno que estaba por acá y el epitelio dentario externo que estaba por acá se unen, el retículo estrellado y el estrato intermedio desaparecen y forman esta unidad nueva que tiene una función muy importante que se denomina asa cervical, vaina epitelial de Herwin o diafragma epitelial. Tiene todas esas sinonimias. Ahora vamos a volver sobre eso, pero volvemos a esta imagen. Entonces, la formación de la asa cervical es la segunda característica que vemos de un periodo de campana avanzado. La tercera característica que nosotros vamos a ver, que nos metemos ya en un periodo aposicional, es esto que estamos viendo acá. Hay depósito de tejido duro. El depósito de tejido duro lo lleva directamente a un periodo folicular o de aposición. ¿Estamos bien? En donde este depósito de tejido duro significa que las células que formaron esto ya depositó esmalte. Posteriormente se deposita dentina, que es esto que estamos viendo acá en este preparado. Fíjense esto que está acá afuera, ¿sí? El epitelio dentario externo. Esto que estamos viendo acá adentro es el epitelio dentario interno. Por debajo, esmalte, que ya se formó. Y por debajo, esta nueva estructura que estamos viendo acá, que es la dentina. Entonces, depósito de tejido duro, tanto de esmalte como de dentina. ¿Por qué acá arriba? Porque por una cuestión genética, el desarrollo de tejido duro comienza siempre a nivel de las cúspides. La diferenciación celular siempre comienza a nivel de las cúspides. Entonces nosotros vamos a ver que en un mismo periodo, del periodo campana avanzado, inicial o demás, en esta zona seguramente vamos a tener una célula ya secretora y en esta célula hay una célula que todavía no está madura. ¿Se entiende? A medida que va evolucionando, se va a ir depositando de forma caudal el depósito de tejido hasta llegar a la zona cervical y formar el esmalte en todo el contorno coronal. ¿Vamos bien? Entonces, volviendo a este preparado que estamos viendo acá, el depósito de tejido duro es la tercera característica que marca un periodo de campana avanzado. La última imagen que nosotros, o estructura nueva que se forma, o cambio, mejor dicho, de estructura, es algo que acá particularmente no se ve, es muy difícil engancharlo en los preparados, pero acá por fuera del retículo estrellado nosotros ¿qué teníamos? El saco dentario. Pero si nosotros nos imaginamos a esto que tenemos acá, ¿cuál era la función de los tejidos conectivos? 1000, pero entre ellas
es nutrir al epitelio. ¿Por qué? Y porque el epitelio carece de irrigación, no tiene irrigación. El órgano del esmalte, ¿de dónde deriva? De un epitelio. O sea que no tiene irrigación propia, no. ¿Y cómo le llega irrigación a todo el órgano del esmalte? Y bueno, a través del mesénquima que lo rodea. ¿Me siguen hasta acá? En este caso, las células de todo el epitelio interno, que reciben muchísima nutrición, porque son células hiperformadoras, están en un periodo secretor en este caso, necesitan mucho gasto de energía, están a pleno. Entonces, estas células necesitan mucho gasto de energía, por ende necesitan mucha nutrición. ¿Quién le brinda la nutrición? Y la papila dentaria. La papila dentaria está ricamente vascularizada, entonces le manda toda la nutrición a todo el órgano del esmalte. Está perfecto, bárbaro. ¿Y acá? ¿Qué pasa? Acá se formó tejido duro. Si se formó tejido duro en esta zona de acá, entonces las células del epitelio interno que siguen queriendo formar esmalte no pueden recibir nutrición ahora, porque hay un tejido duro. Entonces la nutrición que antes recibían de la papila, ¿de dónde la reciben? Del epitelio, del tejido que circunda al órgano del esmalte, que es el ectomesénquima circundante. Entre medio del ectomesénquima y el órgano del esmalte, ¿qué había? El saco dentario. Entonces, ¿cómo se nutre toda esta zona de acá? A través del saco dentario. Y para que se nutra a través del saco dentario, si nosotros íbamos a esto, por ejemplo, todo el saco dentario que estaba rodeando acá afuera, ¿qué es lo que hace? Se forman invaginaciones, o sea que el saco se invagina. ¿Para qué? Vamos a hacerlo por fuera, pero para que se entienda, es como que el saco hace esto, ¿lo ven? ¿Sí? En vez de estar rectilíneo, se invagina, hace esto. ¿Y por qué se invagina? Porque trata de llegar más cerca de esta zona. Entonces, ¿qué hace? Se mete hacia adentro, el saco se mete hacia adentro, entonces todos los vasos sanguíneos que lo circundan llegan mucho más rápido a la zona de nutrición. Entonces, la invaginación del saco es una consecuencia del depósito de tejido duro y eso implica que esté en un periodo avanzado. Entonces, esas son las cuestiones más sobresalientes de cómo entramos en un periodo campana avanzado. Si nosotros vamos a esta imagen ahora, que nosotros nos habíamos adelantado, vemos lo mismo que estábamos hablando, el estadio folicular, folículo dentario, ameloblasto secretor. ¿Por qué? Porque ya está secretando, en este caso, esmalte, el estrato intermedio, el retículo estrellado y el epitelio externo. La conexión amelodentinaria, que se va a dar entre la unión de lo que se depositó de dentina y lo que se depositó de esmalte, va a ser tema de otra clase, ya lo van a tener tiempo de entenderlo. La papila dentaria con todas sus formaciones, de dentina en este caso, y el saco dentario que siempre rodea a la estructura. Para terminar con el patrón coronario, voy a explicar rápidamente algo que lo van a ver en otra clase. Como vimos hoy, el órgano de esmalte, yo les dije que tenía un montón de funciones. Después van a estar nombradas, pero una vez que conocen la forma de desarrollo, las funciones del órgano de esmalte son mucho más fáciles de recordar. Pero esta porción, que después la van a ver cuando vean amelogénesis y dentinogénesis, es la forma en la cual se desarrolla, se transforma cada una de las células que van a formar tanto el esmalte como la dentina. En algún momento, las células de lo que nosotros conocíamos como epitelio dentario interno, por algún motivo comienzan a transformarse. No me voy a meter en el tema porque eso es tema de amelogénesis, que es la formación del esmalte, así que lo van a ver claramente después. Pero si me echamos un poquitito para que se entienda, la célula del epitelio dentario interno decíamos que se transforma en ameloblasto, ¿sí? Va a pasar una secuencia de cosas y se transforma en un ameloblasto que se conoce como secretor. Por eso en esta imagen ustedes ven acá esto que es el ameloblasto secretor y ven esta parte de acá arriba que ven el estrato intermedio. ¿Quién estaba acá estaba el retículo estrellado, estrato intermedio, y acá abajo ¿qué estaba? El epitelio interno, pero ahora no se llama epitelio interno, se llama ameloblasto secretor en este caso. Que antes del ameloblasto secretor era un preameloblasto y antes del preameloblasto era
un ameloblasto joven, y así hasta que llega a su inicio, que era el epitelio dentario interno. Ahora, particularmente el órgano del esmalte como tal, y particularmente a través de las células ameloblásticas, estas células inducen a las células que están por debajo, que eran las células de la papila dentaria. Acá había células papilares nada más, células mesenquimáticas indiferenciadas. Estas células inducen a las células de la papila. ¿Qué es el fenómeno de inducción? Es de esta forma en la cual una célula puede excitar, puede estimular a otra célula, a que se diferencie, secrete, produce un estímulo. Ese es el fenómeno de inducción. Precisamente el ameloblasto induce a las células de la papila a que se diferencien en odontoblasto. Esta célula que ustedes están viendo acá es el odontoblasto ya formado. Pero antes de odontoblasto, esta célula se denominaba célula mesenquimática indiferenciada, que es la que ustedes vieron en la papila. Esta célula mesenquimática indiferenciada es inducida por la célula de ameloblasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ameloblasto secreta la célula mesenquimática indiferenciada a que se forme en odontoblasto. Cuando este odontoblasto se hace secretor y empieza la secreción de dentina, induce a las células del ameloblasto a que comience la secreción de esmalte. Eso significa de que el ameloblasto induce al odontoblasto y el odontoblasto induce al ameloblasto. A esto se denomina inducción recíproca o principio de reciprocidad. Es un fenómeno que se da en este tejido particularmente, en donde una célula excita a la otra a que se diferencie. Esta célula estimula el odontoblasto para que se forme dentina. Si no hay formación de dentina, no hay formación de esmalte. Entonces es importante este principio de inducción, que lo van a ver ahora nuevamente en la formación del patrón radicular. Esto después lo van a volver a ver cuando vean amelogénesis y dentinogénesis, se va a entender un poquitito mejor, pero vale la pena entender esta diapositiva que es muy importante. Con esto finaliza el periodo morfogénico, finaliza el periodo de formación coronaria, y comienza la otra porción, que secuencialmente se da una posterior a la otra, que es la formación del patrón radicular. Para nosotros entender lo que es la formación del patrón radicular, volvemos a esta imagen, o a esta que ya habíamos visto, donde veíamos el asa cervical. ¿Sí? ¿Por qué nos tiene que preocupar la formación del asa cervical? Precisamente, cuando se forma este asa cervical, o vaina epitelial de Herwin, si ustedes recuerdan, ¿quién inducía a que se transformen en odontoblasto, que lo vimos recién? Las células ameloblásticas. Pero las células ameloblásticas, que pertenecen a la corona particularmente, inducen a las células del mesenquimática que se diferencian en odontoblasto, y el odontoblasto empieza a secretar dentina. Ahora nos imaginamos que acá ya tenemos esmalte y acá ya tenemos dentina. ¿Vamos bien? Pero si acá abajo quiero formar la raíz, yo no tengo el ameloblasto para que me induzca a las células de esta porción a que se diferencien en odontoblasto. Esa misma función la tiene la vaina epitelial de Herwin. Induce a las células de la porción radicular a que se diferencien en odontoblastos y comience la secreción de dentina radicular. Entonces, a medida que se va formando la dentina radicular, la vaina crece y acompaña el crecimiento de la porción radicular. ¿Por qué lo explico de esta forma? Porque es muy común de que ustedes se confundan y digan, ¿quién forma la raíz? La vaina epitelial de Herwin. Y está mal. La vaina no forma las raíces. Las raíces las forma la célula odontoblástica. La vaina lo único que hace es acompañar a ese crecimiento y precisamente ayuda después, más adelante, lo vamos a ver acá, así se entiende más rápido, al tabicamiento de las raíces. Porque en esta es una porción radicular, unirradicular, pero a esta genéticamente dice, no, yo tengo dos raíces. Entonces la vaina emite prolongaciones hacia el interior y tabica y separa las porciones radiculares. Si fuesen 3 porciones radiculares, también lo tabica. Entonces deja conformado una porción unirradicular, birradicular o triradicular. ¿Y esto por qué lo hace? Porque la vaina
acompaña a ese crecimiento. Después la vaina se comienza a disgregar acá, se empieza a fracturar, porque acá se empiezan a depositar otros tejidos que forman parte de lo que va a ser el periodonto de inserción. ¿Por qué periodonto de inserción? Y porque ahora se está formando la porción radicular, que es donde se va a producir el anclaje del diente al hueso. Y el periodonto de inserción está formado por la porción del cemento de la raíz, el ligamento periodontal que lo vamos a tener por acá, y esto, que ya empiezan a verlo, que es la formación del patrón crestal o zona de la cresta alveolar o hueso alveolar, que forma parte del periodonto de inserción, ya lo van a ver mucho más adelante. Entonces, la formación de la vaina epitelial de Herwin produce la estimulación de y comienza la formación del patrón radicular. ¿Estamos bien? Después ustedes lo leen con detención en un libro, hay un par de cositas más para explicar, pero se va a hacer demasiado largo. Prefiero después ya ir a esto que va a determinar que ustedes después en una radiografía puedan imaginarse de que esta pieza dentaria todavía no tiene la porción radicular formada. Esta pieza dentaria que vemos acá está en otro periodo de germen inicial, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a entender de por qué esta pieza dentaria erupciona cuando todavía no tiene formada la raíz. Esta pieza dentaria erupciona con 2/3 de la porción radicular. Cuando entra en erupción, hasta 3 años después se termina de formar esta raíz. ¿Vamos bien? Eso significa que esta pieza dentaria que estamos viendo acá, que es el primer molar inferior, esta pieza dentaria ya hace más de 3 años que está en boca. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo sé? Y porque acá tiene formada toda la raíz. Eso es lo que me determina. La formación del patrón radicular tarda 3 años en formarse. Esto es una cuestión clínica para que se entienda, porque después cuando ustedes ven una radiografía, a ustedes les termina determinar qué estadio de vida tiene esto. O sea que ustedes viendo una placa radiográfica van a decir, este paciente tiene 6 años, 7 años, 8 años, los años que tenga. ¿Estamos bien? Esto después lo vamos a ver bien en clase, en una forma explicativa, pero tiene que ver con la formación del patrón radicular, porque fíjense que estas piezas dentarias que ya tienen toda la corona formada, no tienen toda la raíz formada. Por eso se lo divide en una formación coronaria y una formación radicular. ¿Estamos bien? Funciones del órgano del esmalte. Y bueno, estas funciones las van a determinar, léanlas ustedes, ya se van a dar cuenta y caen de maduro, ya sabiendo qué es lo que conforma, van a entenderlo mucho mejor. La histofisiología, cómo induce a cada uno, que algo de eso estuvimos hablando, ustedes lo lean también, y me interesa por ahí ver este cuadro que parece recontra difícil, pero es muy entendible el mecanismo de inducción y marca un poco cómo se desarrolla todo el proceso. Fíjense que todo arranca a través del ectodermo. El ectodermo deriva el epitelio bucal y derivan las células de la cresta neural. Esto significa, a través de las células de la cresta neural es que se deriva las células ectomesenquimáticas, de las células ectomesenquimáticas deriva la papila, de la papila se transforma en odontoblastos y el odontoblast forma la dentina. Eso es lo que forma esta porción que nosotros estamos viendo. Si vamos por este lado, del ectodermo también dijimos que deriva el epitelio bucal. El epitelio bucal trae a la formación del órgano del esmalte, algo que estuvimos hablando hasta recién, ¿sí? Que pasa por todos los periodos, brotes, casquete y campana. El órgano de esmalte, a través del epitelio interno, en su proceso de formación del ameloblasto joven, se transforman en ameloblastos. Este ameloblasto, cuando sigue su evolución, se transforma en ameloblasto secretor, lo cual determina la formación del esmalte. Ahora, el órgano del esmalte prosigue la formación a través de la vaina de Herwin. Esta vaina de Herwin, ¿qué me va a dar la formación? Y todo lo que es el patrón radicular. Pero el patrón radicular, ¿quién lo hace? El odontoblasto. Por eso la vaina de Herwin está unido con el odontoblasto. ¿Estamos bien? El odontoblasto, que formaba dentina, se une con el saco dentario. ¿Por qué? Porque la dentina, junto al cemento, el ligamento y el hueso alveolar, conforma todo esto, lo que va a ser el periodonto de inserción, que es tema de otra clase. Entonces, con esto damos por finalizado la clase que corresponde a odontogénesis. Esperamos que se haya entendido. Lamentablemente con esto no alcanza.
Lo ideal es que el audio que ustedes escuchen lo hagan con una literatura, que lean la literatura y de esa forma puedan entender con mayor facilidad qué es lo que uno trata de hacerles entender. La forma de estudio puede ser de cualquier forma. La intención es que todas las herramientas que tratamos de darles sirvan para que, aunque sea, tomen y puedan sacar algo de cada una de las cosas. Y si el producto final implica que a ustedes les haya quedado el tema, bueno, nuestra función creo que está cumplida. Así que este es otro avance de los videos de educación que estamos implementando. Esperemos que les haya servido. Esto se hace a través de la Facultad de Odontología de La Plata, en un esfuerzo de todos los docentes, a través del titular de la materia, el doctor Gabriel Lazo, ustedes ya lo saben. Así que nos vemos en la próxima edición de estos videos.